Hola, vamos a resolver el problema baldosas de la Olimpiada Chilena de Informática Fase Regional 2024. De nuevo, no vamos a leer el problema, vamos a las subtareas. La primera dice, se probarán varios casos de prueba donde el n está entre 1 y 1000 y el m también está entre 1 y 1000. Ya, ya. Tenemos la cocina. Si nosotros tenemos esto en una matriz, podríamos decir que esta es la fila 0, esta es la fila 1 y esta es la fila 2 y esta es columna 0, columna 1, columna 2 y columna 3. Ya. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense que cuando yo estoy en esta parte, lo voy a poner en rojito. Cuando yo estoy en esta casilla, estoy en la posición 0, 0. ¿Sí? Fila 0, columna 0. Y la suma de ambas es par. Si yo avanzo 1 hacia acá, la suma de ambas aumenta en 1, ¿no? Sí, porque antes era 0 con el 0 y la columna aumentó en 1, así que ahora es 0 con 1, 1. Como aumentó en 1, ahora este es impar. Y si yo me voy para abajo, la columna es la que aumenta en 1, así que tengo 1 más 0, 1, también es impar. ¿Ya? Así que esto es suma de las posiciones par y acá es impar. Y como es impar y aumenta en 1, ahora vuelve a ser par y luego va a ser impar de nuevo. Y aquí también. Acá baja 1 y luego va hacia la derecha, así que aumenta 2 o aumenta 1 del anterior. Así que este también es par. Y así. Entonces, pensando en eso, si yo estoy en la posición IJ, la paridad del valor de I más J me dice si la casilla es blanca o negra. ¿Ya? Así que vamos a recorrer todas las casillas y aumentamos el contador de las blancas si la suma es par o el contador de las negras si la suma es impar. Ya. Y hay que dar las blancas primero y después las negras. Vamos. Ya. Tenemos que recibir N y M. Tenemos dos contadores de las blancas y de las negras. Recorremos toda la cocina y va a ser la fila actual, que parte en 0 y ahora tenemos J, que parte en 0 también, que es la columna. Para cada fila hay M columnas. Y si la suma de I más J es par, aumentamos en 1 a blancas. Si no, aumentamos en 1 a negras. Veamos. ¿Cuáles serán los ejemplos? 2 2 y 3 3. 2 2 y 3 3. ¿Funciona?
y dio 25 puntos, que son los de la primera subtarea. ¿Por qué no funcionó con las otras? Bueno, resulta que esta parte de acá se demora 1. Como esto hace que se repita n veces, todo esto se repita m veces. Todo esto se demora m y esto hace que se repita n veces, así que todo esto se demora n multiplicado por n. ¿Ya? Así que vamos a calcular. Ya. Entonces, para la primera subtarea, n va hasta 10 elevado a 3 y m va hasta 10 elevado a 3. En el peor caso, n por m puede llegar a ser hasta 10 elevado a 6. Podemos hacer 10 elevado a 8 operaciones en un segundo y acá nos dan un segundo. Así que esto funciona. La segunda dice que n es 1, pero m va hasta 10 elevado a 18. Así que n por m puede llegar a ser hasta 10 elevado a 18 en el peor caso. No nos podemos demorar 10 elevado a 18. Así que esto no funciona. La tercera dice que la multiplicación va hasta 10 a la 18. Así que por la misma razón tampoco funciona. No nos podemos demorar tanto. Y la cuarta dice que no hay restricciones adicionales. O sea que... bueno, en la anterior podía ser pares, en la cuarta ya pueden ser impares o no. Pero el límite también es 10 elevado a 18. Así que tampoco se puede. Ya, vamos a tratar de resolver la segunda hora. N igual a 1, eso quiere decir que hay solo una fila, pero pueden haber muchas columnas. Así que podemos tener algo así. Bien. ¿Qué pasa acá? Siempre que encontramos una blanca, después le sigue una negra. ¿Sí? Así que aquí tenemos misma cantidad de blancas que de negras. Luego avanzamos 2 más. Nuevamente tenemos misma cantidad de blancas, que es 2, con misma cantidad de negras. Avanzamos 2 más. De nuevo, misma cantidad de blanca, misma cantidad de negras. Bien, eso se cumple siempre que podamos avanzar de 2 en 2, ¿no? Pero ¿qué pasa si llega un punto en el que ya no hay 2, solo hay 1? Eso significa que va a haber una blanca extra. ¿Sí? Ahora, si podemos avanzar de 2 en 2, quiere decir que el m, que es la cantidad de columnas, era par. Entonces, si el m es par, la mitad va a ser blanca y la mitad va a ser negra. Si m es impar, va a haber una blanca extra. ¿Sí? Bien, así que podemos separarlo en los dos casos. Como los números van hasta 10 elevado a 18, tenemos que usar long log. Sabemos que el n es 1, así que no nos importa. Si m es par, la mitad es blanca y la otra mitad es negra. De otra forma, esto es el piso, ¿sí? Así que
la división por 2 debería dar un número con un coma 5, ¿no? Pero ese coma 5 lo va a olvidar. Las blancas son una más, así que más uno. Bien, mandemos esto. Vamos a probarlo primero. No podemos probar esto porque el n de estos casos no es 1. Así que vamos a confiar. Ya, prefiero probarlo igual. 1, 3 está bien y 1, 4 está bien. Y recibimos los 25 puntos del segundo grupo o la segunda subtarea. Claramente no va a funcionar para las otras porque este es el único que tiene n igual 1. Vamos con la tercera. Y aquí nos dicen que ambos son pares. Ya, vamos a hacer un dibujito un poquito mejor. Y esto lo ponemos al lado. Y ahora todo esto abajito. Aquí. Eliminemos esto. Ya. Entonces acá tenemos 8 acá y 4 acá. ¿Qué pasa? Avancemos de dos en dos en las filas. Si nosotros consideramos las primeras dos filas, en la primera columna ambas tienen color distinto, ¿no? Por lo tanto, hay misma cantidad de blancas que de negras en esta zona. Así que en esta zona hay misma cantidad de blancas y negras. En esta hay misma cantidad de blancas y negras. En esta hay misma cantidad de blancas y negras. Y así. Por lo tanto, en toda esta zona va a haber misma cantidad de blancas que de negras. Eso cuando nosotros podemos avanzar de 2. Si avanzamos de nuevo de 2, vamos a seguir teniendo la misma cantidad de casillas blancas que de negras. Y como nos aseguran que la cantidad de filas es par, siempre podemos avanzar de 2 en 2 en filas. Por lo tanto, la mitad de las casillas van a ser blancas y la otra mitad de las casillas van a ser negras. Así que recibimos el n y el m y mostramos n por m partido en 2 para las blancas y n por m partido en 2 para las negras. Y tenemos los 25 puntos de la tercera subtarea. Ahora resolvamos el problema completo. Ya. Ahora, fíjense que si la cantidad de filas fuera impar, pero la cantidad de columnas fuera par,
podemos hacer lo mismo. Avanzamos de a dos columnas y tendremos la misma cantidad de casillas blancas que de negras. Así que el caso distinto va a ser cuando la cantidad de filas sea impar y la cantidad de filas sea impar y la cantidad de columnas también. Bien, entonces acá tenemos impar y falta una, una columna. Acá. Ya, entonces, como nosotros sabemos todo esto, en toda esta zona tenemos misma cantidad de negras que de blancas. Aquí estamos asumiendo que hay una cantidad impar de columnas e impar de filas. Entonces, acá tenemos misma cantidad de blancas que de negras. Aquí también tenemos misma cantidad de blancas que de negras, porque es solo una fila y tiene una cantidad par de columnas, porque no estamos incluyendo la última. Y esto también tiene misma cantidad de blancas que de negras, porque tiene una cantidad par de filas. Así que en toda esta zona, vamos a marcarla en verde, en toda esta zona tenemos misma cantidad de casillas blancas que de negras y tenemos una casilla blanca extra al final que sabemos que va a ser blanca. ¿Por qué sabemos que va a ser blanca? Porque esta, la primera casilla de la última columna, es blanca porque es impar. La cantidad de columnas es impar. Y si hacemos lo que eh, hacíamos antes, como esta es la fila 0, esta columna es una columna impar, pero parten de 0, por lo tanto su valor va a ser par, entonces la suma de las posiciones va a ser par. Así que esto es blanco. Y luego, como tenemos una cantidad impar de filas, esta de acá va a ser blanca. Así que siempre, si es que ambas son impares, tenemos una blanca extra. Así que tenemos total, n por m. Si total es par, total partido en 2 y total partido en 2. Y si total no es par, total partido en 2 más 1 para las blancas y total partido en 2 para las negras. Y ahí nos da el puntaje para el cuarto y el cuarto cubre todas las otras. Así que tenemos los 100 puntos. El código puede quedar mejor. Al final podemos generalizar esto. Y la cantidad de blancas, entonces la cantidad de casillas blancas será el techo de n por m partido en 2. Y las negras serán el piso de n por m partido en 2. Donde techo es como redondear hacia arriba, ¿no? Entonces si tengo
2,5, el techo de 2,5 es 3. Y resulta que si n y m son pares, las blancas y las negras van a tener el mismo valor. Pero si es impar, las blancas van a tener uno más porque esto redondea hacia arriba y las negras uno menos porque esto redondea hacia abajo. Así que esa fórmula funciona en todos los casos. Y bueno, resulta que C++ hace piso por defecto. ¿Cómo logramos que haga el techo? El techo de A partido en B, cuando A y B son positivos, es igual al piso de A más B menos 1 partido en B. Por lo tanto, esto va a ser igual a el piso de n por m más 1 partido en 2. Vamos a mostrar total más 1 partido en 2 para las blancas y total partido en 2 para las negras. Y ahí tenemos 100 puntos con un código